buen día con los participantes en el curso. Vamos a desarrollar esta conferencia sobre qué es muestra y muestreo. Dentro de las razones para que un artículo no sea aceptado para una publicación, nos mencionan, por ejemplo, que la muestra, al ser muy pequeña o quizás no representativa, podría ser una de las razones por cual una investigación finalmente no es aceptada para una publicación. Ya nos menciona, por ejemplo, algún estudio donde evaluaron los artículos publicados en revistas de gran impacto, como por ejemplo las revistas del British Medical Journal, JAMA, Lancet, New England, PLOS Medicine, tanto en estudios observacionales, experimentales, pero en promedio en general se evaluaron y encontraron que un 56% de los trabajos no ofrecían razones que justificasen el tamaño de muestra que estaba justamente mencionándolo en el estudio. Es decir, no era una muestra que podía ser representativa. Tomemos en cuenta que la población que tenemos y que hacemos el estudio, lo que nosotros en la mayoría de veces no podemos trabajar con toda la población. Lo que hacemos es obtener una muestra, y esta muestra, justamente haciendo uso de las unidades de estadística, podemos nosotros justamente obtener datos de las variables para que finalmente podamos extrapolar esta información obtenida de la muestra hacia la población. Pero para esto la muestra que nosotros trabajemos tiene que ser representativa. Como les mencionaba, esta muestra, que es una parte de la población o el universo del estudio, esta muestra que va a ser finalmente con la que vamos a trabajar, llevemos a cabo una inferencia estadística, es decir, las conclusiones que obtengamos justamente de esta muestra, podemos llevar justamente esta inferencia a toda la población. Por eso que se busca que la muestra obtenida sea representativa finalmente de la población de donde proviene. Esta población, pues la población objetivo, la población blanco, obviamente a veces no toda es finalmente accesible. Un subgrupo importante de esa población objetivo viene a ser la población accesible. Justamente de ella es donde obtenemos la muestra. Pero buscamos justamente que esta muestra, como lo voy a repetir, sea representativa de la población accesible, y obviamente esto sea también de la población blanca, la población objetivo, a la que queremos inferir los datos que obtengamos justamente de esta muestra. Para el cálculo de la muestra, entonces, en su mayoría de veces calculamos la muestra y está definida por una fórmula, y esta fórmula va a ir cambiando dependiendo del diseño del estudio, y obviamente esto nos lleva a tener que nosotros podamos hacer alguna inferencia estadística, sobre todo en los estudios analíticos, pero también en algunos escenarios se puede plantear una muestra definida por un periodo del estudio. Básicamente esos casos en donde se define por un periodo del estudio, más queda para los estudios descriptivos, sobre todo de serie de casos, en donde son una pequeña cantidad de participantes en el estudio, de casos, que justamente están definidos por un periodo. Pero también tenemos el escenario de que podemos hacer uso de toda la población. A veces la población puede ser pequeña o quizás muy al alcance del que realiza el estudio. Entonces ahí nos planteamos la interrogante en ¿cuándo usar el censo o la muestra? Podemos mencionar, por ejemplo, que cuando hablamos de poblaciones pequeñas, como decía hace un momento, o cuando tenemos poblaciones que son muy variables, y al ser muy variables probablemente el cálculo de la muestra va a ser muy alto y casi similar al tamaño poblacional, o cuando también, por ejemplo, hablamos de ensayos que son muy destructivos, en donde el experimento a realizar podría traer muchos efectos adversos. Entonces, en ese caso, aunque tengamos la capacidad logística, económica para poder llevar a cabo el trabajo en toda la población, sigue siendo importante en este caso trabajar solamente con una muestra para no poner o exponer a la población entera a una circunstancia, como en este caso un efecto adverso que podría ser muy en contra de la población participante en el estudio. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando hacemos uso del cálculo de una muestra, vamos a tener que trabajar siempre con un margen de confianza. Obviamente la información que obtengamos de esta muestra
cuanto mejor sea la obtención de la representatividad, obviamente este valor o este dato obtenido en la muestra va a parecerse mucho más a la población de estudio. Y por eso hablamos de que la confianza o el margen de confianza que podemos tener a la estimación que vamos a hacer, y normalmente trabajamos con niveles de confianza del 95%, en algunos escenarios con 99% o a veces hasta con 90% en algunas circunstancias. Eso es llamado, lo que decía, el nivel de confianza. Pero ¿qué ocurre si no existe el error? ¿Qué ocurriría? En realidad el error muestral o predicción absoluta que mencionamos vendría a ser la diferencia entre lo que nosotros obtenemos en el estadístico, que es el dato obtenido de la muestra, y el parámetro, que sería el dato si fuese obtenido de toda la población. Por ejemplo, si la prevalencia según nuestro estudio es 17% y en un censo se obtuvo que es 20%, entonces el error sería estimado aproximadamente, no aproximadamente, sería exactamente 3%. Generalmente hablamos de que trabajamos con errores muestrales o precisiones de 5% cuando trabajamos, por ejemplo, para el cálculo de una muestra de una proporción. En algunos fármacos trabajan con 1%. Esta tolerancia del error finalmente siempre va a estar de la mano primero con lo que el investigador está planteando, pero sobre todo que no siempre va a ser, por ejemplo, un porcentaje. En este caso se han planteado como ejemplo un porcentaje porque se está viendo una prevalencia, pero podría ser metros, podrían ser kilogramos o cualquier otra medida dependiendo de lo que está usando como variable de estudio y la variable que está usándose para el cálculo de la muestra. Entonces los errores que se pueden cometer y el verdadero que nos aleja del verdadero valor de la población, tenemos el error va a ser justamente la diferencia entre el verdadero valor de la población y el valor medido en la muestra. Este error puede dividirse o clasificarse en error aleatorio, un error sistemático y el error muestral propiamente. Cuando hablamos de error aleatorio, el error aleatorio no se suele ajustar a ninguna muestra, a ninguna regla ni norma que algo parecido. O sea, eso es, como su nombre dice, es aleatorio, que puede presentarse, se puede presentar o no se podría presentar, pero prácticamente es un error que no lo podemos desaparecer. Es un error que podría llevarse a cabo y nosotros no podemos quizás controlarlo. Los errores aleatorios se cometen, por ejemplo, cuando un encuestado, sabiendo o queriendo marcar una casilla, para él erróneamente asigna la de la derecha y no el de la izquierda. Eso es un error aleatorio que es propiamente por el encuestado, en este caso el encuestado. Pero si, por ejemplo, el cuestionario está mal redactado, o es un cuestionario en donde la pregunta es bastante ambigua e induce al error a marcar de forma diferente, eso no es un error aleatorio. Eso ya sería un error sistemático porque hay una mala confección del instrumento de recolección de datos. El error aleatorio es cuando en forma al azar, alguien por marcar una casilla pudo haber marcado otra en forma errónea. En cambio, los errores sistemáticos sí tienen que ver con que sistemáticamente, como dice su nombre, pueden ir cometiendo errores. Y en cambio, a diferencia del error aleatorio, en donde al aumentar el tamaño de muestra podría disminuir el error aleatorio, aquí en el error sistemático el aumento del tamaño de la muestra no va a disminuir el error. Más aún, podría quizás hasta mostrarse mayor cantidad o aumentarlo. Por ejemplo, las tendencias subjetivas, conscientes o inconscientes de un investigador, de querer escoger adrede algún dato o recolectar una información con mayor ahínco sobre una cosa que sobre la otra. Eso es un error sistemático. Sustituciones según criterio propio del investigador. Por ejemplo, puede él creer que para él es aleatorio escoger a los primeros 10 participantes del estudio, y eso no es, porque podría haber alguna característica que quizás no la conozca el investigador, que ha originado que es justamente los 10 primeros en haber llegado a algún lugar podrían ser, y justamente los encuestados podrían, esa variable estar implicada posteriormente y explicar justamente el evento que están estudiando.
El error muestral es cuando se extrae una muestra de una población. Es frecuente que los resultados obtenidos de la muestra no sean exactamente los valores reales de la población. Podría pasar ese escenario. Ese error de muestreo ocurre al estudiar una muestra en lugar de la población total. O sea, siempre el trabajar con una muestra, el dato obtenido ahí, lo ideal es que se parezca mucho a la población. Bueno, lo ideal sería exactamente que sea el mismo, pero al escoger una muestra podría ocurrir, si yo quisiera sacar el promedio de edad de una población, en la forma aleatoria quizás salgan más personas que tengan un promedio de edad más elevado que lo que tiene la población, y eso podría sesgar a que aparentemente en la muestra obtengamos un promedio más elevado. Entonces eso es parte, eso es inherente. La diferencia entre el valor del parámetro de una población y el obtenido de una muestra recibe el nombre del error muestral, y que no puede ser asociado y nada más que por otra explicación, es decir, no es ni un error aleatorio ni tampoco es un error sistemático, es parte del error que está metido, inmiscuido justamente en trabajar con muestras y no con la población completa. Por muy perfecta que sea la muestra, siempre habrá grado de divergencia entre los parámetros estimados usándola y los que estén usando la población verdadera. En el cálculo de error también intervienen, por ejemplo, el tamaño de la muestra, obviamente, como lo mencionaba. Al tener un mayor tamaño podría también incluir que se puedan cometer mayores errores para recolectar el dato. ¿Qué tan variable es la población? Si es una población que tiene mucha variabilidad en el dato que vas a recolectar, es más probable que justamente el dato tú finalmente analices quizás tenga gran diferencia con lo que podría ser la información si se obtuviese a nivel censal. El nivel de confianza, el tipo de muestreo, o sea, porque no es lo mismo trabajar con muestreos simples, muestreos sistemáticos, muestreos por conglomerados, porque todos ellos, obviamente teniendo su dificultad, podrían también afectar justamente el error muestral que se esté cometiendo. El error muestral es mayor en la medida que crece el grado de confianza. Cuanto más grado de confianza hay, el investigador que da su estimación, el parámetro medido mediante esa muestra justamente puede ir aumentando. Es más elevada la variabilidad de la variable estudiada, y también va a depender, como les decía, del tamaño de la muestra. Este error, como pueden ver acá ustedes, el error va a ir disminuyendo, puede ir disminuyendo conforme aumenta el tamaño de la muestra, pero nunca lo va a desaparecer. O sea, puede disminuirlo, pero no podría desaparecerlo, porque justamente va a ser, por mínimo que sea, siempre va a haber una diferencia entre lo que uno puede trabajar con datos de una muestra o con datos de toda la población. Entonces, podemos decir que los factores que influyen justamente en el cálculo de la muestra, está además el tipo, el diseño del estudio, porque no es lo mismo calcular una muestra para un diseño descriptivo, para un estudio de cortes, un estudio de casos y control, o un ensayo clínico, dependiendo del tipo de variable que van a trabajar. Además también el tipo de muestreo, porque si es un muestreo en donde vamos a hablar de sistemático o estratificado o tiene conglomerados, obviamente el muestreo es más complejo y el tamaño de muestra debería estar preparado justamente proporcional al tipo de diseño de muestreo que se va a trabajar. También involucra si vas a trabajar con muestras, ya sea con emparejamiento o muestras independientes, porque eso también podría modificar la cantidad total necesaria para una muestra. Pero algunos mencionan, pues, y se vuelve esto como un círculo vicioso, entre calcular la muestra, para eso me piden algunos datos como frecuencia del problema del estudio, pero justo me mencionan, este estudio se está haciendo porque no tenemos esos datos. Y se vuelve como un círculo vicioso. ¿De dónde saco esa información si actualmente no hay esos datos y justamente se motivó el estudio? Pues ahí viene, y quien rompe justamente este círculo vicioso es el tener la información de los antecedentes, o sea, estudios similares, en poblaciones similares a la que vamos a trabajar, donde podríamos nosotros plantear una hipótesis y decir, ¿sabe qué? Esto aproximadamente podría ser 20%, 30%, o sea, esa información tiene que ser recolectada justamente en base a la revisión preliminar del marco teórico con los antecedentes. Actualmente, para calcular la muestra, ya no es necesario recurrir quizás a las fórmulas que son un poco más engorrosas y tediosas, según el tipo de diseño. Actualmente hay algunos software que podemos ver ahí, por ejemplo el OpenEpi, es un software online
en donde podemos calcular la muestra para proporciones, para medias, se puede llevar a cabo cálculos de comparación de proporciones, etcétera. Hay algunas, les dejo el link para que ustedes puedan revisar justamente este software. Pero, por ejemplo, el que más uso personalmente es el EPIDAT. Esta es la versión 3.1, hay una versión más actualizada, 4.2 me parece que es, pero también es una versión del software exportable. Esta versión es instalable en la computadora, pero para el tema de cálculo de muestra funciona bastante bien. Acá pueden ver cálculo de muestra, vemos ahí para intervalos de confianza, para lo que es constante de hipótesis también. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para cuando calculamos muestras para prevalencias, a veces no tenemos estas prevalencias y hemos escuchado con cierta regularidad donde hay que asumir 50%. Un poco la explicación de por qué hablamos de usar el 50% tiene que ver con que usar el 50% me va a dar el cálculo del mayor tamaño muestral con el que debería trabajar cuando hablamos de proporciones. Si nosotros usamos 10%, va a ser básicamente lo mismo si trabajáramos con una proporción del 90%. Si es 20%, va a ser exactamente con lo mismo, con 80, 30 con 70, 40 con 60 y 50 es el punto de la prevalencia que generaría el tamaño muestral más alto. Por eso que cuando no se conoce el dato exacto de la prevalencia de la enfermedad, algunas veces se menciona usar el 50% porque este es el dato que permitiría tener un tamaño el máximo posible y obviamente estaría enmarcado el cálculo si fuese una prevalencia diferente a 50. Otra cosa que tener en cuenta, este software, por ejemplo, no permite o no calcula muestras para comparación de proporciones, para cuando hablamos comparación de algunas prevalencias, como la fórmula que dejo ahí por lo menos. Hay algunos otros software que se pueden usar, por ejemplo el Talcal, el EPINFO, que se puede usar para comparar justamente una muestra, un cálculo de muestra para comparación de grupos. O también, miren, acá pueden ver cómo algunas se parecen justamente a las fórmulas del estudio descriptivo con un estudio comparativo, pero finalmente no son lo mismo, porque estamos viendo, justamente evaluando la diferencia entre las proporciones que se pueden tener en cada uno de ellos. Podemos ver acá unas fórmulas de cálculo diferentes también. Otro tema aparte, probablemente no vamos a tocarlo mucho acá desde el desarrollo, pero el cálculo de las muestras para poder hacer estudios en animales, por ejemplo. Aquí situaciones que tienen que ver, básicamente es evaluar bien el número necesario que tienen los animales a usarse para llevar a cabo el experimento. Recuerden que hay temas éticos que cumplir, de las 3 R, ética e investigación en animales. Una justamente es reducir a lo mínimo necesario la experimentación en animales. Acá algunos datos que pueden servir son el número mínimo estadístico que permite concluir los objetivos propuestos, y para lo cual tiene que ver con la presencia, la proporción de cada uno de los eventos que se vaya a usar en esta experimentación en animales. También tenemos otros estudios, por ejemplo, los estudios que se van a hacer in vitro. Acá tiene que ver principalmente ver cuántas repeticiones se va a hacer. Entonces, también existen fórmulas, como ven acá, el número de repeticiones que tienen que hacerse para los estudios que se van a hacer in vitro, cuántos sembrados, por ejemplo, para cultivos u otros estudios de parecida índole. Algunas veces también preguntan este detalle, el tema de ajuste de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra, a veces creen que el ajuste solamente significa disminuir. Básicamente sí se podría hacer, y esta es la fórmula que se usa, donde vemos n igual a, el ajuste sería entre la población calculada sobre 1 más la proporción que representa esta muestra de la población total. Entonces aquí es importante tener para ello, para poder hacer un ajuste en estos estudios descriptivos, tener no solamente el n muestral, sino el n de la población. Pero es un detalle, porque en estos casos descriptivos sí va a disminuir con toda seguridad, pero ¿qué pasa si hacemos ajuste en otros diseños? Por ejemplo, un diseño causa y control, un estudio de corte, en donde la proporción que se estaba trabajando es diferente a la que se va encontrando. Entonces, sí se pueden hacer ajustes, pero en estos casos los ajustes no significan necesariamente que va a haber una disminución. Podría ser que también el ajuste signifique que hay un aumento del tamaño de la muestra.
Y la otra parte que se había mencionado, que es importante, es el muestreo, la selección de eso, cómo escogemos a la muestra. Ya tenemos que de una población de 1000 personas vamos a escoger a 100 de ellas. Entonces, ¿cómo las escogemos? Las 100 primeras, las 100 últimas, las 100 que están en medio. Entonces, esa pregunta de cómo seleccionarlas justamente tiene que ver con lo que es el muestreo. Ya les mencionaba, la población, ya calculamos la muestra, pero ahora necesitamos tener cuál va a ser o cómo se va a escoger finalmente. De eso hay que tener algo bastante claro. Primero, el muestreo que estamos planteando es un muestreo que se va a hacer a nivel de elemento o a nivel de grupo. Porque podemos muestrar también grupos. Existen muestreos de este tipo que se muestran donde la unidad de análisis no es solamente una persona, sino puede ser quizás un grupo, o por ejemplo puede ser una manzana, o puede ser por ejemplo colegios en donde en verdad vemos que están conformados por otras unidades más. ¿Son de igual probabilidad o diferente probabilidad? Porque lo que mencionan los estudios cuando hacemos muestreos probabilísticos es que tengan alguna probabilidad de ser escogido. No necesariamente tiene que ser la misma, no se exige que sea la misma, pero si vamos a exigir que sea la misma, entonces hay que tener en cuenta ese detalle para poder preparar de esa manera la selección de la muestra. Si van a ser grupos estratificados o estamos hablando de conglomerados, porque es importante diferenciar en lo que es un estrato y lo que es un conglomerado. Ya lo vamos a decir más adelante, si va a ser de forma aleatoria o va a ser sistemática, y si va a ser multietápica, va a ser más de una etapa de muestreo o va a tener dos o más que podrían ser los multietápicos. Recuerden que tenemos dos grupos importantes de los muestreos: el muestreo de los probabilísticos y los no probabilísticos. Los probabilísticos tienen que ver con el efecto del azar. O sea, ¿qué ventajas traía el uso del azar? Es que elimina la subjetividad de los investigadores en la selección de las unidades de análisis. Nos quita la subjetividad de nosotros decir, este paciente va a entrar a mi estudio, porque quizás yo tengo el presentimiento o subjetivamente estoy pensando que este paciente le puede ir mejor con el tratamiento que se le va a dar. Permite además medirla con precisión las estimaciones que se van a hacer, porque yo podría plantear en este caso un valor puntual que sería un estadístico que se podría aproximar justamente al parámetro que es el valor de todo el censo. Pero aún así, el azar no es que me garantice la representatividad, porque por efecto del azar podría ser que justamente si estoy queriendo sacar la edad promedio de una población, por efecto del azar, de igual manera me haya escogido a la población que tiene mayor edad. Entonces, el azar podría ocurrir eso. Por eso siempre hablamos de que existe una confianza, que es el nivel de confianza de los datos obtenidos. Como les decía, el muestreo, básicamente hablamos de los no probabilísticos y los probabilísticos o también aleatorios. Los probabilísticos, todos tienen alguna probabilidad de participar. Acá no es que sea igual, pues tiene alguna probabilidad, no necesariamente tiene que ser la misma. La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás, es cierto, o sea, son datos independientes, no es que uno dependa del otro, y en este caso obviamente en los probabilísticos es donde se puede calcular el error muestral. En los no probabilísticos no es que no tienen igual probabilidad, no es que ni siquiera tienen alguna probabilidad, no hay ninguna probabilidad de ser escogidos. Y obviamente acá no se puede calcular el error muestral, y también hay alto riesgo de que se produzca una invalidez de la información recolectada. Para llevar a cabo un plan de muestreo, primero debemos tener claro definir la población objetivo, identificar las unidades de prueba que voy a trabajar, si son unidades individuales, son unidades grupales, escoger en base a esto la técnica del muestreo más adecuado, dependiendo del estudio que estés planteando, y obviamente también conociendo bien a la población de estudio, calcular el tamaño de muestra y finalmente ejecutar el proceso de muestreo. En el muestreo, dentro de los probabilísticos, tenemos principalmente estos cuatro. El muestreo aleatorio simple, que vemos acá en esta primera parte, es el muestreo más, como su nombre lo dice, el más simple de todos los muestreos, en donde podemos, quizás de un grupo, en este caso una población, imaginemos de 1000, 100 personas son escogidas de forma aleatoria de ese grupo de 1000.
Vamos a suponer que los 100 ponemos sus nombres o un código dentro de un papel, y todos los papeles son colocados dentro de una ánfora, y vamos seleccionando uno a uno quiénes los que van a entrar al estudio. De los 1000 vamos a tener que escoger 100 fichas o 100 balotas de lo que estamos mencionando. En este caso, si sacamos primero balota y la probabilidad de ser escogido sería 1 de 1000. Si yo saco una segunda balota, va a depender de la probabilidad que yo obtenga, va a depender si puede ser 1 de 999, si el papel si la balota no le regresaba a la ánfora, o sería otra vez 1 de 1000 si es que la balota ha regresado nuevamente a la ánfora. En ese caso, hablaríamos de que la probabilidad es la misma. Si no, diríamos que es diferente, pero en ambos casos tienen probabilidad de ser escogido. Esos son los tipos de muestreo que hablamos del muestreo sin reemplazamiento y muestreo con reemplazamiento. Pero también puede darse el escenario de que teniendo estas 1000 personas son estudiantes universitarios en donde cada uno de ellos son de diferentes escuelas profesionales, de un grupo que son más del tema de ingeniería, por ejemplo, otro que es más del tema de letras, otro es más del tema de sociales, y otro grupo que son de salud. Entonces vamos a ver acá que en este caso tenemos cuatro estratos en esa población, y sobre todo hablemos de 4 grupos. ¿Cuándo se convierten en estos grupos en estratos? Cuando la variable de estudio que estoy planteando llevar a cabo, la variable se puede comportar diferente en cada uno de sus grupos. Si yo quisiera medir, por ejemplo, cuánto conocen sobre niveles de bioseguridad, obviamente no es lo mismo que yo recolecte el dato en estudiantes de ciencia de la salud, que en estudiantes de sociales, que en estudiantes de letras o estudiantes de ingenierías, porque el recolectar el dato solamente en salud va a hacer que se lleve a cabo todo un sesgo. Entonces esto es importante señalarlo, porque es así, en este caso la variable de bioseguridad se va a comportar como si fuese, va a hacer que se identifiquen como estratos a estos 4 que menciono, porque la variable no se comporta igual en los grupos. ¿Qué pasaría si en el caso de que los grupos, la variable de estudio sí se comporta igual? Si se comporta igual, entonces ahí hablamos de estudios donde estos grupos ya no serían estratos, sino serían llamados conglomerados, que es justamente el conglomerado, donde podemos tener conglomerado en una etapa, una segunda, tercera etapa. Entonces hablamos de que hay muestreos por conglomerados que podrían ir desde monoetápico, bietápico hasta polietápicos. Habíamos dejado justamente al final este muestreo aleatorio sistemático, que sigue siendo considerado todavía entre los muestreos probabilísticos, pero es cuando nosotros tenemos para escoger, teniendo el marco muestral, el ejemplo que se ha puesto anteriormente, que eran 1000 personas, queremos escoger 100. Si nosotros vemos 1000 entre 100, 1000 que es la población, entre 100 que es la muestra, tenemos que hay un rango para escoger de 10. O sea, de cada 10 vamos a escoger uno. Podemos nosotros sistemáticamente empezar en algún participante de este estudio y asignarle cada 10, vamos a ir escogiendo. Esto va a llevar a que algunos digan, pero si va a ser cada 10, yo escojo al 1, luego al 11, luego al 21, luego al 31, ¿sí? ¿Qué opción o qué probabilidad tiene de ser escogido el que está en la posición número 3, en la posición número 15, en la posición número 25? Probablemente diríamos no tiene ninguna probabilidad. Por lo tanto, diríamos en todo caso que ese muestreo no debería ser probabilístico, sino más bien no probabilístico. El tema es en el arranque. Yo dije 1, pero podríamos haber dicho 2 o 3 o 8 o 9 o 10. Entonces eso es importante porque el que se mantenga como un muestreo probabilístico está básicamente por el tipo de arranque. Si el arranque es aleatorio, es cierto que la parte sistemática se vuelve no probabilística. Por eso algunos autores mencionan que no debería ser considerado ahí. Acá tenemos el muestreo simple, el muestreo sistemático que acabo de mencionarles, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Para que hagan más claro el tema de conglomerados, pueden ver acá en el lado izquierdo de la pantalla cómo vemos una población dividida en tres estratos. Un estrato que está conformado solamente por cuadrados,
otro que está conformado solamente por círculos y otro que está conformado por triángulos. Aquí vemos que la población es diferente en cada uno de los subgrupos. Entonces estos grupos reciben el nombre de estratos. Y para ser representativa, mi muestra debe tomar datos de los 3 estratos. O sea, si fuesen 20 sería de los 20 estratos. En cambio, en el escenario que está al lado, a la derecha, podemos ver que también hay 3 subgrupos, pero los 3 subgrupos siempre están conformados por cuadrados, triángulos, círculos. Cuadrados, claro, obviamente el tamaño de la población es mayor en un lado con el otro, pero la conformación en general de la población es la misma. Entonces, aquí no es necesario y obligatorio que uno tenga que tomar datos necesariamente de los 3, podría ser solamente de 2. Si son 20, hay fórmulas justamente para calcular número de conglomerados. Entonces, eso es lo que diferencia de lo que es un estrato y un conglomerado. Pero también tenemos el otro grupo de los muestreos no probabilísticos. Aquí tenemos el muestreo, por ejemplo, por conveniencia o empírico. Conveniencia es a lo que nos conviene, como dice su nombre. Para mí quizás es más fácil encuestar a los primeros que han llegado a la clase, porque me permite ir avanzando mientras va llegando un grupo más importante y poder luego ya iniciar con una buena población. Entonces yo puedo escoger a los primeros. Eso pues, es por lo que a mí me conviene. Otro tema es por cuotas. Esto se ve mucho en los estudios a veces que encuestan en las emergencias, los hospitales o a la salida de los consultorios externos, donde el que va a encuestar lo hace por cuotas, se hace por solamente puedo ir 2 veces a la semana o solamente puedo ir un solo turno por día. Entonces hace que por cuotas se vaya completando justamente la muestra que se ha planteado. Y el muestreo teórico, que más es cuando, por ejemplo, vemos para temas de validación de instrumentos, ya sea de novo o para adaptaciones, usamos justamente un grupo específico al que debemos nosotros validar el instrumento de recolección de datos que se está haciendo. Entonces, teóricamente usamos solamente un grupo reducido. Al igual que el cálculo, también existe el software para poder llevar a cabo muestreos. Obviamente acá solamente estamos muestreos probabilísticos, porque los no probabilísticos, al no tener ninguna probabilidad, no se pueden calcular mediante un software. Y pueden ver acá cómo se arrastra acá el archivo. Aquí automáticamente el archivo va a contar el tamaño de la población y uno debe colocar acá qué tamaño de la población justamente que quieres obtener. Entonces, esto fue el tipo de muestreo simple aleatorio. Va a calcular por un tema de que esto es bajo probabilidades, y como es un tema del azar, ustedes pueden repetirlo todas sus computadoras y pueden tenerle que todos vamos a tener diferentes números de sujetos seleccionados, obviamente porque cada computadora está generando un código aleatorio. Bueno, muchas gracias por la atención, y el tema de justamente muestra y muestreo el objetivo es tener una muestra representativa para que justamente la información que tengamos se pueda hacer una buena inferencia y se pueda inferir justamente estos datos hacia la población objetivo, la población donde justamente se obtuvo la muestra. Muchas gracias.